es importante analizar cómo se lleva a cabo el paso de niveles. En principio, el proceso parecería cuántico, salto sin nada intermedio. Esto es cierto para la última etapa de cada cambio, pero no es acertado para las anteriores. En esta multitud de vivencias, éstas se van acomodando en una matriz, la que se puede comenzar a ver cuando adquiere una morfología sin incongruencias. En otras palabras, cuando forma un todo compacto en claridad y fluidez. En términos de la actividad cerebral, esto ocurre siempre que un nivel de convergencia de mayor inclusión secreta el patrón lógico, que en su codificación representa lo que de común poseen todos los elementos que lo nutren. De la misma forma en la que es posible vislumbrar toda una etapa de la vida desde una perspectiva en la cual adquiere el sentido de un patrón supraconsciente, también se pueden vislumbrar todos los cambios en el acceso a la existencia de tales patrones. Un ejemplo que ayudará a entender lo anterior sería el de alguien que, asombrándose de su propio crecimiento y despertar, llegara a la certeza de que éste es infinito, o bien alcanzara la visión suficiente como para entender qué es lo que de común tienen todos sus cambios de conciencia. En ese momento sería capaz de decir en qué punto se encuentra y cuál será el siguiente paso. Aquí ya no es ver la inclusión previa y saber de la existencia de una vida consciente anterior, sino de saber de la dinámica del proceso de reencarnación. Y aquí reencarnación quiere decir la incorporación del yo a la siguiente etapa de conciencia. En una sola vida orgánica, desde que nuestro cuerpo nace hasta que muere, sufre multitud de reencarnaciones en una conciencia cada vez más expandida, cada vez más madura y global en visión. La verdadera vida es la vida de la conciencia, y por ello el paso de conciencia es una verdadera reencarnación. Así una vida humana es una obra de arte congruente con algún nivel de supraconsciencia, como totalidad, en cada uno de sus actos vistos desde la última perspectiva posible, se presenta como un patrón hipercomplejo, como un pensamiento grandioso. Y de nuevo aquí se vislumbran las diferentes esferas del conocimiento. La certeza es un nuevo nivel consciente desde el cual aparece el patrón de una vida pasada con claridad prístina. Certeza es ver, y eso, en su sentido más puro, es ver desde las alturas, ver la totalidad, ver el patrón. Ninguna palabra puede hacer justicia a la vivencia de ver la propia vida como sometida a leyes globales. Tal realización es en verdad el contacto con lo divino. Demuestra además la realidad de un microcosmos, imagen especular de un macrocosmos. En una vida se viven multitud de vidas. Pasar de una a otra es como reencarnar, volver a nacer, ver, iluminarse con soles nuevos, descansar la vista y verlo todo con ojos de águila, saber de lo que se pasó y del por qué fue trascendido, dejar de engañarse y por fin penetrar en la madurez. Todo esto ocurre en un cambio de vida de la conciencia. ¿Cómo aprender un ritmo? Dejando que todo fluya a través de uno como fuente y meta de resonancia cósmica. Aprender a dejar salir lo que con impaciencia ha intentado manifestarse, poderlo ver, además, con ojos nuevos, no cegados por luz adquirida ni enceguecidos por la antorcha que se cree venir. Saber que si de vida se trata, el camino es infinito. Después, conocer que su carácter improbable era visto desde un peldaño, para después transformar su improbabilidad en certeza de cumplimiento, en satisfacción de la misión, en correspondencia con el ser que en cada uno de nosotros habita con la totalidad. Es el testimonio de otros el que a medida que se viven vidas, se acerca la duración de un ciclo completo a la duración de un presente. Tantas vidas como presentes, tantos presentes como vidas. Totalidad de vidas en cada presente, infinitud de presentes e infinitas vidas. La realidad de efectos que se obtienen con el empleo del método de analogías es una de las más incontrovertibles pruebas
de la existencia de leyes y patrones similares en diferentes niveles de organización y complejidad. Este método tiene como postulación básica la de considerar que si es posible reproducir una secuencia de eventos a un cierto nivel, estos se producirán en el nivel de complejidad del cual fueron producidos. Dicho método ya era conocido hace miles de años y un ejemplo de Ibn Washia es suficiente para visualizar lo anterior. Según Ibn Washia, el injerto en una rama de limón en un árbol de olivos produce limones del tamaño de olivos. Para que tan antinatural unión tenga lugar se requiere de una ceremonia en la que una bella doncella realiza el injerto mientras un varón hace el amor con ella en una forma antinatural. Si durante el coito la doncella realiza la ceremonia de injerto, este tiene éxito. Solo la reproducción de un patrón de unión antinatural evoca otro nivel, la posibilidad de unión también antinatural. Este procedimiento era utilizado por alguna tribu o pueblo de la antigüedad y refleja la creencia en la bondad del método de analogías. La misma técnica aplicada en artes curativas es utilizada por chamanes contemporáneos. El método chamánico implica el logro de una reproducción simbólica de determinado patrón, ya sea únicamente en la conciencia o con ayuda de una ceremonia ritual, con objeto de reproducir a ésta en la naturaleza. En idéntico método de analogías, los alquimistas se basan en su investigación acerca de las leyes y procesos de transmutación de metales. Ellos sabían que era necesario transmutar la propia conciencia para lograr el mismo fenómeno en el mundo físico. Toda la sabiduría del I Ching tiene las mismas bases. Los escritores del mismo se caracterizaron por una capacidad asombrosa de detectar lo que de similar o análogo tenía un patrón de eventos del mundo físico y de la conciencia. A través de la observación de los dos órdenes fueron capaces de crear un método oracular de extraordinaria profundidad y veracidad. Si veo una flor, la flor está en todas partes. Cada punto del espacio contiene a la flor que veo puesto que veo espacio. Me rodeo de flores, cada micro cuadra de mi piel toca la flor, que se reproduce y se duplica en esferas de número infinito. Esto es válido para todo lo que veo, y si acepto que no solamente veo a través de mis ojos, acepto que siempre estoy en contacto con el todo. El todo me rodea en cada uno de los puntos inestimales que constituyen el espacio y con ese todo interactúo cada instante. Yo mismo soy el todo, puesto que veo y soy visto. Ocupo el espacio y me duplico y me reproduzco en cada uno de sus puntos. Existe una totalidad de uno mismo a la que se puede tener acceso. Este último se facilita utilizando técnicas que incrementen las capacidades de abstracción. Cuando un conjunto de elementos dispersos es unificado en un patrón coherente y con significado, el conjunto se hace accesible. Las técnicas de incremento en abstracción no son otra cosa que la capacidad de encontrar el patrón común en una serie de eventos, aparentemente desconectados. En realidad tal apariencia es falsa. Todo está interconectado en una red hipercompleja con la que interactuamos. A cierto nivel todos somos el mismo ser. La capacidad de vivirlo explica todas nuestras inspiraciones y creatividad. Cuando esto se ha vivido y se deja de hacerlo, solo queda el mandato sin contenido. La única razón para no hacer es sentir que no hace falta. La única posibilidad de darse es que será bien recibido. Bien recibido significa amigo, hermano, uno. Reconozco que en mi hablar introduzco mi mundo. No tengo más remedio, pues desde aquí atisbo, hermano, amigo, uno. A fin de cuentas, la beatitud solo se evoca en el pensamiento, cuando en realidad se está pensando, con el paisaje cuando en verdad se está viendo. Pero aquí también introduzco mi mundo y este solo lo ofrezco cuando es visto. Yo no hablo de poderes ni de envidias.
No me vivo en intrigas o insultos. Ofrezco la sensación de gozo de un mundo, un solo mundo. Pero, a partir de las palabras que a través de mí se escriben, reconozco otros mundos cuando estoy en el mío. Por ello, referir el gozo es estar en uno, el uno. Al final de cuentas todos somos uno y por ello a él es a quien hablo. Y ahora de nuevo dudo. ¿Uno es la totalidad o uno es solo uno? Cuando la esencia se ve, lo que se mira es un suceso o la simbolización del todo. Al introducir la conciencia en uno mismo, ¿se vislumbra la conciencia o al uno mismo? Vivir con la sensación del uno es una gracia. Todos somos, en última instancia, hermanos. Pero la pregunta acerca de si al llegar al propio centro se llega al todo, la cuestiono aún en el momento de formularla. No se puede llegar a la certeza antes de la experiencia. Lo interesante es tanto interés por el todo. Si la pregunta por ahora no se contesta con certeza, alguna vez se hará. Cuando eso suceda, la próxima experiencia será como el todo. No habrá diferencia, solo será experiencia. Cuando solo queda el mandato sin contenido, querrá decir que no se ha buscado suficientemente en uno mismo. También implica que el contacto se ha destruido, lo que es lo mismo. Por ello hablaré de contenidos sin importarme si son míos o son el todo. La duda acerca de la realidad de las propias experiencias es un leitmotiv para la temática religiosa judía. La máxima de no representar a Dios con imagen alguna, de considerarlo invisible, es el valor judío por excelencia. Es la invocación de la no duda, no de la fe ciega, sino de la falta de duda acerca de la realidad de las propias experiencias. Era castigado terriblemente aquel que hiciese una imagen representando a Dios, aquel que lo concretizara manifestándolo en una sola dimensión. El pensamiento cristiano primitivo es la respuesta para un mundo ávido de demostraciones tangibles de la divinidad, a pesar de que el propio Cristo defendía originalmente la visión judía. No solo eso, sino que la convertía en mandato con contenido manifiesto. Antes de Cristo todo era individualidad en el todo, al menos esa era la deidad. Con Cristo esa verdad adquirió carácter de experiencia tangible. Pero de hecho ya estaba en ella el estigma de la contradicción. No pueden rebajarse las defensas, gritaría un profeta del Viejo Testamento. No es válido concretizar a la esencia. El verdadero Dios reside en cada uno y es el uno mismo en el que se transforma en el todo. Pero existen puntos de referencia que hacen que ese todo aparezca distinto para cada quien. Hay aquí un punto incongruente. Puedo escoger un punto de referencia y de hecho, el que más me gusta a mí es la altura, ver las cosas desde las alturas. Desde allí es posible detectar lo que todos los puntos de referencia perciben. Así, existe un nivel de percepción y vivencia de la totalidad que excede la visión concreta de cualquier punto de vista específico. Ese es el nivel que me agrada y ahí siento platicar con aquello que nos une en una conciencia producto de todos nosotros. Nuestras vidas, la gente con la que interactuamos, lo que decimos y pensamos forma parte de un patrón inteligente que nos trasciende. Somos los artistas de una obra de tan magnas dimensiones que rara vez podemos comprender el tema principal. Se nos escapa lo que de todos nosotros se construye. El artista de una obra gigantesca que se resiste a verla como un todo y que en cambio decide jugar su parte con máxima vivencia. Cualquiera de los dos, el que vive profundamente su papel o el que gusta ver el argumento general, son actores de otra obra aún más magnificente. Por ello, ambos tienen la misma probabilidad de encontrar la felicidad, unos con mayores y otros con menores responsabilidades.
unos con mayores y otros con menores gozos, pero todos participan a cierto nivel como actores. Me gusta la conciencia por sobre todas las cosas, la claridad de vidas, la sabiduría de la propia vida. Nada es azar ni coincidencia. Existen patrones de los cuales formamos parte, y estos, véanse o no, se manifiestan en todos los sucesos y pensamientos que continuamente nos estimulan. Es posible, sin embargo, determinar cierta direccionalidad que permite recibir con mayor finura y precisión aquello que se busca o se pregunta. Basta para ello situarse, empaparse de un estado que sólo se puede describir con una palabra: amor. Amor hacia el mundo, aceptación de su existencia y de su sino, como determinado por una armonía supraconsciente. Las bases de las relaciones, de una conciencia con el resto del universo, lo que hace que nada sea azaroso, es la capacidad orgánica de crear campos energéticos que interactúan con la organización del espacio y con otras conciencias. Así, la falta de azar significa más que una mera correspondencia, una unión física de cada conciencia con el resto. A cierto nivel todo es uno. El nivel intuitivo es aquel en el que nuevas relaciones y contenidos son creados a partir de una unificación de elementos dispersos. Las lenguas, además de manifestar el tipo de experiencias sensoriales de sus creadores, el japonés tiene 50 términos diferentes para otros tantos tipos de belleza, mientras que el árabe utiliza muchos términos para diversos tipos de camellos y arenas. Manifiestan una serie de contenidos y operaciones intuitivas. En la estructura profunda de los idiomas y en las relaciones de tal estructura, con la codificación cerebral de la información, está la clave para entender la lógica lingüística. Si el lenguaje lo vislumbramos desde un punto de referencia neuronal, nuestro análisis utilizaría como elementos las relaciones y características de los patrones neuronales, y no las palabras. Veríamos ahí la esencia de la lógica y las bases de las relaciones lingüísticas. Ahora hace falta un lenguaje cósmico, una lógica y una estructura que permita la verbalización de las relaciones globales, una trama de los argumentos. Una mano gigantesca sostiene entre sus dedos un muñeco vivo. Ambos, la mano y el muñeco, juegan. El muñeco mueve brazos, piernas y torso, siguiendo un ritmo que la mano reproduce. Cada vez mayor complejidad de movimientos y ritmicidad de acciones se manifiesta en esta danza. De pronto, la mano se da cuenta de que los movimientos del muñeco son aún más complejos que los suyos, y accediendo a la evidencia, libera a aquel. Viéndose libre, el muñeco casi resbala de su anterior sostén y con sus dientes se apoya en la muñeca, y después en el codo de un brazo que antes solo percibía como gigantescos dedos. Sube a través del hombro y al llegar al cuello descubre que está en presencia de un cuerpo que nunca imaginó existiera. Después de escalar boca y nariz se ve a sí mismo reflejado en una pupila colosal a la que desea penetrar. Pero de nuevo resbala, y en su caída se da cuenta de que para llegar arriba no solo se requiere fuerza. De nuevo lo intenta y al llegar a la pupila solo se conforma con verse reflejado en ella. De pronto un nuevo muñeco aparece en la mano del reflejado muñeco vivo. Una mano gigantesca sostiene entre sus dedos un muñeco vivo. El amanecer recorrió un velo de negrura que se había apoderado de la choza de adobe en la cual reposaba mi fatigado cuerpo. San Pedro despertaba con los habituales sonidos de vegetación, gallos y mujeres mañaneras dirigiéndose al mercado. Había sentido una presencia conocida que me llamaba y me decía que la hora se acercaba. En verdad, que mi vida le agradecía a su conciencia por cada instante de beatitud, aunque también desesperaba por la intensa energía sin dirección que llenaban piel y osamenta. Acostumbrado a no diferenciar la realidad de la noche y el día, me preparé a sentir el acostumbrado jalón de ropas y la visión del amigo que, llegado de lejos, me informaría que ya me esperaban. Pero decidí permanecer un letargo por unos minutos más.
Me dirigí hacia un viejo que reposaba en un árbol y supe que no eran ni viejo ni árbol. Entonces solo traté de ver de dónde provenían. La sonrisa se convirtió en certeza de contacto con la sutil sensación de otro y me preparé a hablar. Esto ya me había acontecido en vida vigil, pero nunca me dejaron expresarlo. Veía la cara de alguien y las manos de otro y solo dejaba que su esencia me penetrara. Con el no viejo y el no árbol hice lo mismo, y entonces averigüé que era una parte de mí mismo quien ahí reposaba. Me asombré de la sabiduría de Octavio Augusto. 2 días antes me había dicho que al venir somos uno que se divide en muchos, y que la labor en vida es reunir los pedazos hasta volver a ser uno. Y ahora, mientras escribo, y un diminuto insecto rojo recorre mis letras y baila entre mis movimientos, me doy cuenta de la verdad de tal mandato. Página gigantesca y mundo gigantesco para las diminutas partes de un todo. Decía pues que el no viejo, después de haberlo reconocido, me recibió amablemente, y yo sentí que me hallaba en mi presencia suntuosamente adornado. Lo saludé y le dije que lo conocía y que venía a preguntarle por la realidad de mi estado. Me miré desde sus ojos y supe que todavía no debía contestar tal pregunta, ante la parte que así me cuestionaba. Volví a ver el no viejo desde las alturas, y entonces sentí el jalón de ropa. «Francisco», me llamaba la voz de mi profetizado amigo. «Francisco, ya es hora». Había venido desde Santa Fe para avisarme que los camiones esperaban ya en la frontera. Me levanté, tomamos café y después de divisar las hormigas del jardín, salí a la plaza del pueblo. Puesto que ya era hora, alguien debía estar esperándome para llevarme. En la calle hice una señal y un auto repleto de turistas me llevó a la frontera. Nada en particular sofocante sucedió en el viaje. Ya conozco la imposibilidad de hablar y solo me sorprendió que quienes tan bien reconocían señales no me reconocieran a mí como parte de ellas. Solamente algo recuerdo: la hija de un matrimonio parecía estar despierta. En la frontera me esperaban 5 camiones llenos de toronjas y 8 compañeros. Analizamos la situación y decidimos enfilar la caravana hacia un valle. Habíamos oído de la existencia de un monasterio y, reconociendo en Bello y Venas su futura existencia, nos acercamos a sus murallas. Nos recibió un monje barbudo y semicalvo. Nos ofreció peyote y yo negué con la cabeza. «Te traemos», le dije, «la verdadera comida de los dioses. Un espíritu que a todos nos cobija la hizo nacer del monte y manos cuidadosas la rodearon de cariño. Redonda es como la conciencia y su interior resguarda y transmite las más bellas experiencias». «Muéstrala», respondió el monje inquieto por no saberlo de antemano. Le vendimos 30 kilos de toronjas y, alejándonos de ahí, en la excitación y apoteosis de la retirada, me vi con mis compañeros alejándome de 30 kilos de soles y un monasterio. Nuestro espíritu juvenil se desbordó, y entre caricias y abrazos rodeados de montañas y monjes, decidimos ir más al norte. «La prueba, camaradas, la prueba», nos decíamos unos a los otros. Casi demasiado tarde divisamos la cruz en llamas, y los puntiagudos gorros con círculos de ojos, nariz y boca. La prueba. Siendo yo el mayor y el más experimentado, me introduje en medio del círculo de reverentes blancos. Miré las puntas y los brazos, y alzando la voz tuve cuidado, por una sola vez, de no convertirme en ellos. «Hermanos», les grité, «conozco sus tribulaciones y anhelos, sus gustos y ambiciones, y heme aquí enviado por los mismos dioses para revelaros el secreto de la raza». Me miraron y yo adiviné bocas entreabiertas en rictus resonantes. Me miraron y se acercaron. Salimos de ahí corriendo, después de venderles medio camión de toronjas. Fuimos a dormir aquella noche a un hotel. Yo pensaba que mi vida me había hecho inmune a sorpresas, pero lo que me esperaba puso en entredicho tal consideración. En la cama de mi cuarto reposaba un cuerpo humano y en su estómago echado ronroneaba un bello tigre. Me acerqué a la imagen y he aquí que supe lo que pasaba.
En el costado derecho del que parecía muerto, un diminuto triángulo viajaba. De pronto el triángulo habló. «Abre la boca. Ahora ve las espirales de fuego que aparecerán en tus entrañas. Penetra en ellas. Tu ser está englobado en un pequeño triángulo, y si en realidad no te interesa abandonar tu mundo, penetra en él y dirígelo a tu ombligo. Sentirás dolor, pero no en demasía». Tal era el triángulo que veía en esas entrañas. Asustado me fui a caminar por la ciudad. Recordé entonces algo que me hizo retornar a ese cuerpo, al tigre y al triángulo. Me vi entrar de nuevo en el cuarto y noté mi propio asombro. Entonces comprendí el significado del triángulo y sin querer oírme más me traté de alejar. Pero fue demasiado tarde. Ya había intuido que me hablaría de mi totalidad y me demostraría que soy un corte de ella, lo que siento que soy, lo que me dice que soy, aquello que ve. No puedo describir con desenvoltura las impresiones, y menos aún transmitir la sensación de encuentro y pérdida que experimenté. Sabía que a partir de esta ocasión mis células hablarían, y nunca más sería el mismo, puesto que el yo mismo que había descubierto no tenía final. La totalidad de mí mismo se me mostraba como inalcanzable, y al mismo tiempo se me mostraba. Entonces las toronjas me vinieron a la mente. ¿Cómo iba a continuar sabiendo aquello? Me sumí en la desesperación y una voz me decía que era un imbécil. Y yo lo sabía, por sumirme en algo que no era mi totalidad. «Despierta», me repetí una y otra vez. «Despierta». Me recordé, Dios mío, me recordé. Y fue tal mi felicidad que caí de bruces contra el techo. Introduje mi cerebro en una planta y saboreé los pistilos y las tonalidades, los aromas y los colores. ¿Habrá alguien que me oiga? ¿Será que todos viven así y nadie es escuchado? Y otra vez me olvidé de aquella totalidad que no necesitaba compañía, se escapaba como un pececillo húmedo y resbaloso. Me volví a unir al grupo y en 2 semanas y con las toronjas en plena madurez, llegamos frente a una joyería de la 6ª Avenida en pleno Manhattan. Me separaban 20 pasos de su entrada, y cada uno de ellos fue un universo. No quería olvidar aquello, no quería, a pesar de los edificios y los autos y los vestidos y las tiendas, y el pavimento y las nubes y las ventanas, y los ruidos y los aviones y las toronjas. Tan sutil, tan delicado equilibrio entre 2 mundos y tantos pasos para llegar a la entrada o a la salida. Tantos pasos. Una cara sonriente me recibió rodeada de diamantes y oro. Mi primer impulso fue preguntarle si ella también lo sabía, pero algo en el brillo de sus ojos me impidió hacerlo. Simplemente la miré y le dije que le traía una joya que no me había atrevido a mostrar a nadie, por su extraordinario valor, pero que algo en su boca me había hecho decidir a mostrársela precisamente a ella. Me miró asombrada y entonces le mostré una toronja. Ese fue el final del viaje, y ahora que recuerdo, lo único que quería decir aquí es que no hay que tener cuidado. De todas formas, existe. La existencia puede vislumbrarse a sí misma, sin contenido concreto, solo como existencia. El cuerpo desaparece, el pensamiento se transforma en la sensación de vida. Solo ella, esa existencia, que se siente a sí misma pura, sin artefactos, preocupaciones o dudas, es el ser. El ser es independiente, el ser no tiene localización, el ser simplemente es. Su condición es de liberación total y absoluta capacidad creativa. En su libertad puede trasladarse en un espacio y un tiempo, que no son ni espacio ni tiempo, sino pura existencia. Su aparición requiere de la previa conciencia total y de la solución de cualquier ligadura con el mundo material y corporal. La mejor descripción del ser es el amor. Ninguna otra emoción más que amor, ningún otro contenido más que el de la pura existencia.